Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya lo tenemos aquí a nuestro politólogo, especialista en el mundo, sí, así de grandilocuente como suena, el señor Nicolás Trinidad. Bienvenido. Hola Mae, ¿cómo estás? Buen día a los oyentes. Bueno, vamos a hablar del señor Nayib Bukele, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hablar de este personaje, por así decirlo, ¿no? Basta de personajes. Bueno, sí, está bien. Esta figura política que es carismática, que tiene mucha aceptación en la región, en los sectores no solamente de la derecha tradicional o conservadora, sino también en sectores populares. Es muy transversal. Y esto te das cuenta, por ejemplo, de mucha gente de clase baja que sube reels de Bukele. No sé si lo has notado o ha tuiteado. Sí, creo que tiene como esto, una cosa medio popular, pero como sucedió con Milei, ¿no? Que su votación, es un extracto también muy de clase baja, y también como pasó con Jair Bolsonaro. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de la reelección indefinida de Nayib Bukele. O sea, el Parlamento aprobó una reforma constitución que elimina el límite de mandatos presidenciales, lo que le permite a Bukele presentarse de forma indefinida. Como bueno, ya dijimos, en estos últimos años, desde que llegó al poder, la primera vez fue en el año 2019, y desde su llegada ha erosionado la democracia desde adentro. Ha utilizado todos los aparatos del Estado para ir consumiendo justamente a la democracia. Los topos del Estado, Exactamente. Cuando llegó al poder, su principal bandera fue la lucha contra el crimen, contra las pandillas que azotaban El Salvador. En el año 2015, el país registraba la tasa de homicidios más altas del mundo, no de la región, del mundo. 106 por cada 100.000 habitantes. Es terrible, es altísima. Sí. Y desde entonces esa cifra descendió drásticamente, llegando a 1.9 en la actualidad, lo que lo ubica en el más bajo de la región, superando a Chile, Argentina y Uruguay, que históricamente estos tres países son los que mejores índices tienen. Estos resultados, fueron premiados por la población, aunque los métodos que utiliza para combatir a las pandillas son cuestionables. Que eso también vamos a hablar un poco. Sí. Entonces, tras este éxito inicial que tuvo contra la inseguridad, impulsó a Bukele a concentrar cada vez más poder, porque tras ganar las elecciones legislativas del 2021, su partido, que se llama Nuevas Ideas, obtuvo 54 de los 84 escaños, lo que le permitió controlar el Parlamento. Sí. Exactamente. Tengo una duda, Niki, como de formato más general de la democracia salvadoreña. ¿Cada cuánto se reelige presidente en el formato anterior, antes de lo que vamos a hablar ahora como novedad? Cada 5 años y no había reelección. Ok, perfecto. Bien. Eso se cambió. Sí. Ahora vamos justamente a todo ese proceso, ¿no? Tras ganar estas elecciones legislativas en el 2021, obtuvo la mayoría del Parlamento, y lo que le permitió poder elegir al presidente de la Corte Suprema. También empezó a correr jueces, y en septiembre del 2021 los nuevos magistrados afines a la gestión de Bukele habilitaron la reelección presidencial, que hasta ese momento estaba prohibida por la Constitución. Claro. Así que Bukele se pudo presentar en el 2024 y ganó por amplio margen, y reforzó aún más este estilo autoritario. Vamos entonces ahora al 31 de julio, que justamente el Parlamento, controlado por su partido, aprobó en menos de 6 horas esta reforma constitucional que permite la reelección indefinida, y aparte amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, y a la vez adelantó las elecciones generales al 2027. O sea, vamos de nuevo. Sí. En el 2024 fue reelecto. Sí. Previo hubo una reforma para que él pudiera ser reelecto. Ahora se votó esta nueva reforma que se permite esta reelección indefinida, y se ha adelantado las elecciones. Las elecciones tendrían que ser en el 2029 y ahora van a ser en el 2027, o sea, 2 años antes, y además amplía un año más, o sea, pasa de 5 a 6 años.
Entonces, la gran discusión que tenemos es si este régimen que existe hoy en El Salvador es una democracia de baja intensidad, una autocracia, una dictadura. Bueno, según el politólogo Robert Dahl, que habla de las democracias, y para él debe cumplirse ciertas condiciones, ¿no? Como la libertad de prensa, de expresión, obviamente, elecciones libres, la existencia de partidos políticos, información independiente. Este es el ideal que Robert Dahl denomina como poliarquía, que está, bueno, lejos de cumplirse en El Salvador, si bien en algunas otras partes del mundo también. Persisten algunos elementos formales, como que se llaman a elecciones, pero bueno, es solamente partes, digamos, de lo que podría conformar una democracia. Entonces, actualmente El Salvador está transitando, ¿no?, desde una democracia de muy baja intensidad hacia una autocracia donde el poder se concentra en una sola persona y todas las decisiones políticas y judiciales recaen en Bukele. Claro. Entonces, vos me dirás, ¿y la oposición qué hace? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, claro. La oposición es prácticamente inexistente y las encuestas encima ubican la popularidad de Bukele en un 80%. Entonces, entonces gran parte, digamos, de este apoyo justamente está en relación a esta lucha contra las pandillas. Pero bueno, lo que ha hecho Bukele con la anticipación de las elecciones le ha dado un tiro de gracia a la oposición, porque justamente tiene muy poco tiempo para organizarse y además eliminó el financiamiento de los partidos políticos. Entonces no tienen recursos para poder enfrentarse, digamos, a Bukele, que él utiliza obviamente todo el aparato del Estado para las elecciones. También Bukele ha modificado reglas electorales, ha reducido el número de escaños, ha destituido magistrados, ha removido al fiscal general, que era la persona encargada, digamos, de investigar las causas de corrupción. Claro. Ha cerrado muchas causas sobre delitos de lesa humanidad que datan de la guerra civil. Entonces ya está en una franja, está yendo prácticamente al autoritarismo. Claro, hay modificación de normativas que son cruciales para un buen funcionamiento de la democracia, o de lo que entenderíamos como una buena democracia, más allá de, después objeciones que podemos hacer. La democracia occidental, como es entendida. Pero bueno, la cara del éxito político, ¿no?, de Bukele está relacionado con la seguridad, ¿no? En el año 2022 llamó a la Asamblea Legislativa y le pidió poderes excepcionales y declarar el estado de sitio. Lo que esto se ha renovado mensualmente desde entonces y se suspendieron derechos constitucionales, garantías, facilitó detenciones sin orden judicial y hasta la fecha las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 77.000 personas, que aproximadamente corresponde al 1% de la población. Estos índices... O sea, es más grande que el índice que había de homicidios. Más o menos, y aparte supera a Cuba y Venezuela, que también son dos regímenes que tienen mucha población carcelaria. Y bueno, ya los ha superado y muchas organizaciones de derechos humanos denuncian que estas detenciones se realizan sin pruebas, sin acceso a defensa legal, bajo condiciones de reclusión inhumanas. También se han documentado torturas. Sí, los videos esos virales en los que Pato Bullrich además había ido como a celebrar y a acompañar este formato de prisiones donde tienen a los tipos desnudos, en fila, digamos, o sea, en condiciones inhumanas completamente. Exactamente. Bueno, esas imágenes son del CECOT, que es el centro, la cárcel de máxima seguridad donde son recluidos los pandilleros, pero también otros presos por delitos menores. Recordemos que Trump ha utilizado el CECOT cuando ha... que hizo las... expulsión de inmigrantes y los envió a esta cárcel de máxima seguridad. Ante las críticas, bueno, Bukele afirma que prefiere ser llamado un dictador antes que un presidente que no cuida a su pueblo. Y la sociedad salvadoreña... Prioridades, viejo, de cada uno. Lamentablemente, bueno, la sociedad salvadoreña, que está marcada por décadas de violencia, está dispuesta a sacrificar libertades a cambio, ¿no?, de esta percepción de seguridad. Sin embargo, bueno, esta permanencia de bajos índices de criminalidad tiene, bueno, el costo de la erosión de la democracia, como la conocemos. Entonces, hoy El Salvador se asemeja más a una autocracia que a una democracia. Y aparte, lo más irritante es que hay muchos países que, entre comillas, defienden las democracias, como Estados Unidos,
no hace ningún tipo de crítica contra este modelo. Más que nada Donald Trump ve a Bukele como un aliado dentro de esta constelación de líderes de derecha, ¿no? Entre los cuales se encuentran Milei, Víctor Orbán, Meloni, Netanyahu, y toda crítica siempre es minimizada y se la denosta como wokismo, ¿no? Esa todo palabra. Wokismo todo ahora, es wokismo, claro, para los que no saben es progresismo bobo, sería la mejor traducción que le podíamos dar. Traducciones, Nico. Y bueno, a largo plazo es un sistema bastante endeble, ¿no? Porque depende principalmente de que mantenga dos variables. Una, que es la seguridad, que los índices no suban, y lo otro es la economía. Salvador depende de las remesas de Estados Unidos para poder mantener su economía a flote. Si alguna de estas dos falla, claramente el modelo empieza a decaer y bueno, lo único que podés esperar es que el autoritarismo se va a profundizar aún más. Tengo acá como una reflexión o duda, lo podemos dejar en cualquiera de las dos opciones, vos me dirás, y refiere a los índices de seguridad que logró, vamos a llamarle seguridad para no entrar en debates como teológicos. Esto está definido un poco por toda esta situación de estado de sitio permanente que le vienen otorgando desde el Congreso. Desde el año 2022 se renueva todos los meses. Ahora, ¿hay puesto un límite para eso? O sea, que esté normado en algún lugar, o puede llegar a ser como... Bukele es la ley. Claro. Es eso, es lo que diga Bukele. O sea, ha desarmado todas las instituciones desde adentro. Como te dije, ha removido jueces, fiscales, porque, por ejemplo, todos son adeptos al poder. Claro, lo pienso en términos de, por ejemplo, de las facultades extendidas y extraordinarias que tenía Javier Milei, que finalizaban, o sea, que tenían un periodo estipulado, ¿no? Terminan acá y acá vemos si te las volvemos a extender o qué hacemos con esto. Bueno, se le terminaron. Controla el Parlamento. Claro. Ya está, es mínimo. Imagínate que contra los votos en contra de la reelección indefinida solamente fueron 3, que eran de la oposición. El resto todo a favor. Pero bueno, antes de cerrar, mira, quisiera un minutito, quisiera mencionar y condenar el asesinato del periodista Al-Sharif, que fue asesinado el 10 de agosto en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza, que fue un ataque dirigido a una tienda de campaña de prensa, y junto al Al-Sharif también fueron asesinados otros 4 trabajadores de prensa. Ya son 180 periodistas asesinados en la Franja de Gaza. Y este ataque fue totalmente deliberado, se sabía porque la carpa figuraba como prensa, y fue directamente un ataque de precisión en el cual mató a este periodista y a sus 4 compañeros. Y es con una excusa baratísima de esta persona es integrante del grupo Hamas, exactamente, ¿no? Como sin pruebas. Nada, y bueno, fue un ataque totalmente deliberado, y a esto se suma, ¿no?, al anuncio de Netanyahu de el asalto, va a iniciar el asalto final a Gaza, y la ocupación militar, que es un eufemismo para decir es ocupación y colonización, y esto significa desplazar aún más palestinos, desplazar a los palestinos que ya estaban desplazados, y mientras... y que ya viven en condiciones paupérrimas de vida, sin asegurarse los derechos humanos, Y mientras estamos hablando ahora mismo, bueno, el ejército israelí está asaltando el último bastión palestino, la última ciudad que en pie, entre comillas, que queda en Gaza, que es Jan Yunis, que hay... Cualquiera puede entrar a Twitter o páginas como The Electric Intifada y puede ver imágenes de lo que es, y es terrible. Es el último bastión palestino. Una vez que Israel conquiste esta ciudad, lo único que queda es playa, donde hay 1 millón de personas viviendo en carpas. Es directamente expulsarlos al mar. Entonces, todavía siguen resistiendo, pero no sé por cuánto tiempo. Entonces, nada, quería hacer mención nada más de esto, que me pareció terrible, ¿no? El asesinato de otro periodista más en la Franja de Gaza. Sí, y además esto... Y denunciar, ¿no?, obviamente, el genocidio. Claro, el genocidio permanente, esto que nombrábamos en las noticias también. El sábado se hizo una movilización mundial a favor de Palestina, ¿no?, y en contra del genocidio que está llevando adelante Netanyahu, y que casi ningún medio masivo de comunicación lo cubrió, y lo que está sucediendo ahí es un genocidio, y hay personas que están muriendo todos los días sin garantías de derechos humanos, sin garantías de comida. Lo estamos viendo en vivo y no estamos haciendo nada. Digo, no para decir vos Nico, yo Mailu, vos Eli, no estamos haciendo nada, sino en términos de como sociedades, como humanos, no estamos haciendo nada para detener eso que está pasando al otro lado del océano, pero que no es tan lejos en realidad. Gracias, Nico.